sea, de tu incapacidad De- musical, sí, por sí. decirlo de alguna manera. Sí, había una incapacidad. Tenía 3 dedos derechos, tenían un nivel muy bueno y yo estudiaban en el Instituto Cardenal Miranda, que era un conservatorio musical, ¿no? Pues yo no me sentía tan hábil como ellos, ¿no? Y tocan increíble, pero suenan del nabo. Y entonces ahí nace, a lo mejor no toco tan bien como ellos, pero los voy a sonar bien. Nos invitó a ir a trabajar. ¿Pagan? No pagan. No, gracias. Se acercó conmigo ya directamente y me dio mucha pena decirle que no. Al día siguiente fuimos y no volví a salir del estudio, o sea, y descubrí un mundo que me llamaba mucho, ¿no? Sí, no descansas hasta que te quedan las cosas. Soy muy obsesivo. Me obsesiono hasta que lo completo. Yo me la pasaba viendo solamente los primeros 2, 3 meses y llegaba y practicaba en mi casa. Pero al tercer mes me convertí en el ingeniero del estudio. En 2 años yo creo que hice más de 8,000 comerciales. Estábamos con cliente a las 9 de la mañana y 8, 9 de la noche se estaba yendo el último y llegaba y me decía, estos son los de mañana. Y llegaba con 3, 4 comerciales que tenía que hacer 2 opciones de diseño para tenerlos listos para el día siguiente. Comenzó a haber cosas turbias administrativas y terminamos detenidos. En el tema de la postproducción en México, existen unas malas prácticas. ¿Tú cómo has vivido eso? Y el audio no es que lo menosprecien, es que simple y sencillamente no es prioridad. ¿Para ti qué es renacer? Todos los días siento que renazco porque todos los días hay que tomar decisiones. Yo creo que es un proceso que todos los días estamos evaluando. Tenemos la obligación de contar de dónde venimos y dónde vamos para transmitir un poquito de la experiencia o de la falta de experiencia. Bienvenidos a este podcast, a este nuevo capítulo de Renacer. El día de hoy estoy con Roberto Reynoso Martínez, alias Robert Reymart. Es supervisor de postproducción de audio. Que muchos normalmente lo malinterpretan o le dicen ingeniero en audio, pero eso no es verdad. ¿O sí? Pues me ponen el rol, muchas veces hago el rol de ingeniero de audio porque sí, hago una operación, pero no lo estudié formalmente, entonces se me hace como mentir, es decir, que me digan Inge, ¿no? Cuando no hay cuando no hay un ingeniero detrás, ¿no? Hay mucha experiencia, sí. He estudiado, no en una universidad con una ingeniería, pero sí muchos cursos, muchas maestría, diplomados, pero no específicamente una ingeniería. En realidad lo que yo estudié es comunicación. Yo soy comunicólogo por la hermana Universidad del Valle de México. Bueno, Robert ha estado detrás de muchas de las producciones en audio de México, llámese comerciales, series, películas. Tú seguramente, si fuimos adolescentes de los 2000 para acá, seguramente habremos escuchado alguno de tus comerciales, alguna de tus películas, alguna de tus series. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Inicié en el 98. Oficialmente, ya profesionalmente, mi primer trabajo en el 98, entré a un estudio que se llamaba Sol Audio, estudio hermano de una casa productora que se hacía llamar Luna Films. Ahí conocí al ingeniero Francisco Jarpa. Posteriormente, él ya puso su estudio, que tiene muchos años y es muy conocido en la postproducción en México, Jarpa Studio. Francisco fue mi mentor. O sea, yo estaba estudiando todavía en la Gemartel. Ahí, entre los alumnos, una chica que trabajaba con Jarpa hacia estas situaciones, nos invitó a ir a trabajar, pues a hacer internado ahí en Jarpa. Todos le dijimos, ¿pagan? No pagan. No, gracias, ¿no? Se acercó el profesor y dijo, oye, pues, ¿quiénes podrían estar interesantes, con buen nivel, como para no quedar mal? Y de ahí, pues, él mencionó 5, entre esos 5 estaba yo. Se acercó conmigo ya directamente y me dio mucha pena decirle que no. Y mira. Sí, muchos se aprenden a decir que no, pero a veces sí, te lleva por lugares que no te hubieras imaginado. Al día siguiente fuimos y no volví a salir del estudio. O sea, llegué obligado por la pena y descubrí un mundo que me llamaba mucho, ¿no? Oye, pero aquí empezó la vida profesional. Porque sé que también te gusta mucho la música. ¿A tus papás les gustaba la música? ¿Cómo fue tu acercamiento a todo este mundo? Toda mi vida he estado involucrado en las cuestiones bohemias. Mis papás eran bohemios, les gustaba cantar. Mi papá toca la guitarra, canta, mi mamá canta. Pero son músicos de bohemia, de juntarse con sus amigos y cantar lo que
lo que les nace y compartir en un círculo muy cercano. Y toda mi infancia, pues me la pasé de gira en las casas de los conocidos de mis papás. ¿Tu infancia cuántos años tenías? Pues desde que me acuerdo, ¿sí? O sea, yo ya nací en la fiesta, literal. Yo, Ajá. pero yo recuerdo 3, 4, 5, 6 años andar corriendo con todos los hijos de los amigos de mis papás en una casa diferente cada fin de semana, literal. Y mi papá es el que mis papás son los que no podían faltar a la fiesta porque son los que amenazaban, los que amenizaban las fiestas, ¿no? Literal, ellos O sea, amenizaban. todos sus amigos eran de, por favor, que no falte, por favor, que no, porque eran los que llegaban con la guitarra y a cantaban cantar y armaban el ambiente, ¿no? Wow, o sea, no qué es que los increíble. demás no fueran de ambiente, simplemente pues eran con los que los conducían el ambiente, ¿no? Mi Wow. papá podía cantar 500 canciones en una noche y no repetir ni una, así literal. Así era su repertorio. Así de amplio y las repetían porque les gustaban, ¿no? O sea, Sí. oye, otra vez tenían me acuerdo que cantaban las de Pimpinela Ujú. y entonces se metían en su papel y luchaban entre ellos como pareja o sea, entonces era como muy divertido porque entraba la actuación, Claro. entraba el albur, entraba el doble Ahora sentido. vete, olvida un nombre. Todo eso. Y entonces todas estas actuaciones Qué de increíble. pareja, Ajá. pues y todos las demás le tomaban partido, ¿no? Entonces Ujú. era muy divertidas las noches con mis papás, y de ahí pues muchas canciones, ¿no? O sea, andar de casa en casa es una parte muy importante de mi vida. Al final, ya como para los 14, antes de venirnos a México, porque nos vinimos a México cuando yo estaba cumpliendo 15 años. Entonces, de los 14 para atrás, está muy marcada mi infancia por este grupo de amigos de mis papás, porque si no era en casa de cada uno en Guadalajara, se reunían para salir en vacaciones, salíamos de vacaciones juntos y nos íbamos a la playa, íbamos 4 veces a la playa, tenían casas a pie de playa, o a Maeva, no sé si conociste tú Maeva. No. Maeva era un resort en Manzanillo, había tiempo compartido por muchos años y entonces nos organizamos y eran en Maeva y luego a la playa a Colima y había clase en Colima y había eso. Entonces, 4 o 5 veces al año Ujú. nos pasábamos temporadas largas de 2, 3, hasta meses en Oye, la playa. ¿es algo que le copiaste a tu papá? O sea, me refiero a... Me imagino que tus papás eran súper sociables por esto que me dices. Y bueno, yo Sí, te veo y te metes hasta la cocina, ¿no? Eres como la humedad, te vas así metiendo por todos lados. Pues no Entonces, sé, yo no me siento tan sociable, o sea, al lado, comparado con ajá. mis papás hablan así y tienen un carisma y yo los veo muy, muy cercanos a muchas personas y a la fecha hay gente con la que de repente yo paso temporadas largas, años de no verlos y cuando los vuelvo a ver, lo primero que me preguntan, ¿cómo están tus papás? Los extraño, los quiero mucho. Bueno, Ajá. una anécdota es que salgo de la prepa, muchos compañeros de la prepa míos Ujú. comenzamos a armar bandas ahorita de estos amigos de la prepa que yo dejé de ver muchos años. De repente ellos ya se dedican a la industria también profesional y viajan mucho. Entonces mis papás viven fuera de México, viven en Baja California, fuera de la Ciudad de México. Ujú. Y de repente ellos visitan más a mis papás que yo porque les tienen mucho cariño, Y entonces de repente los veo, oye, fui a ver en marzo a tu papá. Así. ¿Qué estabas haciendo en México? Ah, es que pasé ahí, les llamé y los saludé y, oye, fui a ver a tu tía en Guadalajara. Y es que mi tía nos cuidaba Ajá. en casa. Mis papás iban a trabajar y se quedaba una tía, mi tía Lupe. Y muchos de mis amigos de prepa y universidad pues adoran a mi tía porque era la que nos La que los alimentaba, cuidaba. ¿no? Ajá. No, déjate, nos cuidaba, nos alimentaba a la hora que fuera, ¿no? Entonces le tienen mucho cariño a mis papás y a mi tía, pero porque son muy empáticos, son súper buena onda, y dan mucho cariño sobre Ujú. todo. Entonces, toda la gente se acuerda de ellos y agradece. Yo no sé si me vayan a recordar a mí de alguna forma parecida, pero Seguramente no sí. me comparo con ellos. O sea, ellos están en otro nivel. En otro nivel de sociabilidad. Acaba a esta etapa de fiestas, entras a la prepa, ¿ya vienes a México o te quedas allá todavía en Guadalajara? No. De hecho, somos 4 hermanos. Ajá. Yo soy el mayor. Después sigue Jerry.
después Charlie y al último mi hermanita, Alejandra. Y entonces Jerry y yo no queríamos venir a vivir a México porque decíamos, el smog, vamos a tener más caras de oxígeno, ¿cómo vamos a, pues, provincianitos de Jalisco? Entonces nos fuimos a vivir primero con mi abuela a Mexicali. Y nos fuimos 6 meses y sucedieron cosas. Y ya nos regresaron con mis papás. Mis papás llegaron a vivir aquí con mis 2 hermanos pequeños, con Charlie y Alejandra, y nosotros llegamos 6 meses después. Entonces, pues rompimos toda la transición de la mudanza, porque ellos habían llegado a rentar para ellos y para 2 niños chiquitos, ¿no? Mis hermanos tenían 8 y 6 años, algo así. Y Jerry y yo ya tendríamos 14 y 12. Pues en lugar de rentar una casa para una familia de 6, rentar una casa para una familia de 4, 2 recámaras, porque pues eran 2 niños chiquitos que Entonces, compartían. apachurrarse todos los Nos escuincles. apachurramos a todos por esta decisión de irnos primero a un lugar y cambiar todo. Y aparte las escuelas, porque llegamos a mitad de cursos en Mexicali. Yo empecé la prepa en Guadalajara el primer semestre. Y cuando llego a Mexicali, el plan de estudios es anual en lugar de semestral. Entonces llegué a no hacer nada. Llegaste un semestre sabático y mejor te empezaste acá. Allá estuvo interesante porque mis tíos, primos, un hermano de mi mamá y un primo hermano de mi mamá, tenían una ruta de maquinitas, entonces, de arcades. Ajá. Entonces, uno se dedicaba a construirlas, armarlas, y el otro a seguir la ruta que era por todo Mexicali, San Luis, Colorado. Y entonces ahí aprendí un poquito mis primeros pasos en electrónica, Ajá. porque llegaban los Pac-Man y los Snow Bros. Y los convertíamos en Street Fighters. Era cuando el Street Fighter estaba así En reventando. su apogeo. Y entonces mi tío Chacho llegaba con las cajas de los Street Fighters, pero tú abrías la caja y era el motherboard del juego, las palancas, las calcomanías, los botones, y entonces a ver, pues estaba el cascarón del arcade, y pintarlo, arreglarlo, porque los chamacos las patean, las golpean, las hacen todo, cambiar los acrílicos, y era pues monitores de cinescopio todavía. Entonces era arreglarlos, o sea, aprendí muchas cosas ahí que tenían que ver con electrónica a mis 14 años, o sea, soldar palancas, botones, afinar los monederos para que cayeran bien la moneda y que no les metieran moneditas de otros pesos y ese tipo de cosas. Yo ya lo hacía a los 14 años. No lo puedo creer. Y era de las 10 de la mañana a las 12 de 1 de la tarde a armar lo que se pudiera. Y toda la tarde probándolas, porque claro, había que checar que funcionaran bien. Sí. Entonces ahí me hice un vago en el Street Ya Fighter. me imagino que sí. A la fecha, mi hijo Iñaki ha intentado ganarme y todavía no lo logra. Pues como si te forjaste en el mismo infierno, pues claro que sí. Sí, Desde está arreglarlas entretenido. hasta jugarlas. Ahí todavía me defiendo por lo menos no me humilla el muchacho Ya. en ese juego. Los demás sí, pero en ese no. Todavía me defiendo. Llegas aquí a México, apretado con tus hermanos, pero ya para esto tú ya tenías esa sensibilidad musical para estas cosas. Sí, no. Me gustaba mucho, ya había intentado muchas veces aprender guitarra. Yo tocaba, mi papá tenía bajo sexto y guitarras, y yo las agarraba y mi papá era de los que aprendían en guitarra fácil en la revistita de los puestos de revista, Mi papá también. con las tablaturas, y entonces yo agarraba sus libritos y recuerdo que en Guadalajara, no sé en qué edad, 10, 12, yo ya tocaba popotitos y cosas así de los Teen Tops. Pero era muy básico. Realmente no era como yo esperaba. Entonces, y no tenía ni supervisión ni guía, ¿no? Era lo poquito que yo podía aprender en los momentos que estaba solo en casa. Y cuando llegamos a vivir a México, en realidad, pues yo me dediqué a la escuela. Yo entré a la prepa otra vez a empezar desde cero la prepa aquí en la Ciudad de México. Entonces yo ya venía un año tarde. 6 meses que perdí en Guadalajara, 6 meses que perdí en Mexicali. Y yo entré a estudiar. Y Jerry entra a la secundaria. Ahí es donde nace otra vez la cuestión musical, pero fue por parte de Jerry, porque Jerry llega un día con mis papás y les dice, oye, fíjense que vamos a hacer una banda de la secundaria y me tocó la batería.
¿no? Entonces mi papá así voltea a interiorizar ese y Ajá. dice, a ver, yo tenía una banda que nos llamábamos Discusión 4, éramos 4, el baterista siempre es el que pone su casa, no, hombre, no. Y de, Gracias, no. Y entonces, como que mi mamá suavizando la situación fue, pues a ver, muéstranos interés, ¿no? Corte A, Jerry lavando coches en las vacaciones de verano juntó lo suficiente para comprarse una batería usada. ujú. Se compra su batería, comienza a tomar clases de jazz con un baterista ahí en la zona donde vivíamos. Y a los pocos meses, cuando ya comienza a verse que está tocando y que está pegándole bien, mi mamá voltea con mi papá y le dice, Pues sí. ¿viste? Entonces la orejita, vamos. Y entonces se van una tarde y regresan con batería, bajo, guitarra, teclado, PA y todo comprado, todo Yamaha, todo, me acuerdo que era todo, era importante el tema de Yamaha porque venían con clases gratis de Yamaha. Entonces terminamos estudiando música ahí en Parque, frente de Parque Hundido, en la escuela de Yamaha, O en la sea, Academia Musical de Yamaha. de nada, de no tener nada, tu hermano Jerry dijo, voy a traer la música a la casa. Así es. O sea, Jerry con sus amigos, su banda, con la onda de ser parte de la banda, trae esa inquietud, comienza con las baterías y eso provoca que mi papá, que venía, ahí fue una situación especial porque mis papás venían de toda esta noches de bohemia en Guadalajara y toda la cuestión y en Ciudad de México no tenían estábamos solos. O sea, estábamos la familia sola, entonces no tenían con quién hacer estas O convivencias. sea, de la nada o sea, se quitaron de eso Sí, y como, entonces pues ya no cantaban, tenían años de no hacerlo, un par de años, y de repente esto abre el pie a que mi papá diga, bueno, entonces los viernes van a tocar conmigo mis canciones y los sábados tocan sus canciones. Y claro, entonces eso abrió una nueva etapa bohemia, para, ahora ya en México, porque mis papás ahora podían invitar amigos, clientes, conocidos, y ahí nos hacían tocar que las canciones de los Teen Tops, que Carlos Santana, que los Bee Gees, eh, los todo. Beatles, Ajá. las que les gustaban a mis papás. Incluso las rancheritas, de Vicente Fernández, toda esa cuestión, acompañábamos a mi papá sobre todo. Y entonces se hizo los viernes de bohemia y los sábados de metal, O sea, ¿no? le costó unos instrumentos, pero se hizo de músicos gratis para su Así es. repertorio. Y ahí nos entrenó un poco pues en convivir y presentarnos con poquitos familiares, ¿no? Y Ujú. comenzar a cantar ya en grupo, como grupo. Esta, esta etapa ya se da cuando yo ya estoy saliendo de la prepa, entrando a la universidad. Ujú. Mi brinco a la música como tal, pues fue momentáneo, porque fui parte de la banda familiar. Éramos yo en la guitarra, Jerry en la batería y Charlie en el bajo. Y a un amigo de la prepa, Chucho, que cantaba y tocaba la guitarra, lo invitamos como vocalista. Entonces esa era nuestra banda familiar. Y de repente, cuando yo entro a la universidad, entro a taller de música como materia optativa y ahí conozco otros amigos apasionados de la música que tenían hermanos de las mismas edades de mis hermanos. Y entonces ellos arman una banda alternativa a la que ya tenía con mi familia y los hermanos de ellos arman una banda alternativa con mis hermanos y con sus hermanos. Entonces de ahí nacen este, 2 generaciones o 3 generaciones de bandas familiares Ujú. y cuando yo volteo, de repente voy pasando por el cuarto de ensayos que era en la casa de mis papás Ajá. y sonaba increíble. Y pues ellos, Dani Villarreal y Dani Jiménez, pues tocaban, estudiaban en el Instituto Cardenal Miranda, que era un conservatorio musical, ¿no? Entonces tenían un nivel muy bueno y pues yo no me sentía tan hábil Ajá. como ellos, ¿no? Si estaban chavitos, tenían 14, 15 años, yo ya tenía 18. Entonces volteo y, ay, estos Pues me cuates están tocan dejando increíble, en ¿no? la O sea, calle. tocan Ajá. increíble, pero suenan del nabo. Y entonces ahí nace el tema de
pues los voy a lo mejor no toco tan bien como ellos, pero los voy a sonar bien. Y ahí nace mi inquietud por comenzar a grabar y primero la ingeniería de música en vivo, Ujú. ¿no? O sea, de tu incapacidad musical, Sí, por sí. decirlo de alguna manera, porque te sentías, dijiste, de aquí No, nace un nuevo sí, Robert. sí, había una incapacidad. Tenía 3 dedos derechos y 2 izquierdos. Y entonces, no, o sea, Dani Villarreal, un bajista increíble, ahora es parte de Ágora, ¿no? Ujú. Y Dani Jiménez, pues tiene escuela de música, ¿no? Entonces, son dos músicos prodigios ahí Fuera de que serie. tocan muy, muy bien y componen increíble y tienen una carrera musical que vi nacer, ¿no? Ujú. Literal. Chucho toca increíble, tiene un ángel increíble, súper amiguero. Él, él se fue más por la producción. Él trabaja ahora como guitar tech de La Ley, de Wow. Jesse Joy, anda Ujú. con muchos grupos. Y pues es bien padre en retrospectiva voltear a ver tus amistades que te acompañaban en la prepa y en la universidad, que se dedican profesionalmente al hobby que todos amamos, ¿no? La música, porque no lo considero trabajo, es nuestro hobby, Ujú. ¿no? Oye, de ahí, ¿tuviste algunas opciones para estudiar? O sea, haz de cuenta, ya ibas a universidad y dijiste que no había ingeniería en audio. ¿Qué cosas sí había para tú decir, bueno, voy a hacer esto que al parecer me puede llenar este vacío musical? Caí por azares del destino en la ingeniería. Ujú. No es que lo haya buscado como tal, ¿no? O sea, sabía que me gustaba el audio porque en la universidad me enamoré de la radio, ¿no? Mm. En el taller de radio, o sea, yo para el primer semestre fue fotografía en blanco y negro, pero para el segundo semestre comenzamos a estudiar las carreras, las materias técnicas, me toca el taller de radio. Y en el taller de radio me enamoré de toda esta dinámica radiofónica y estar generando guiones y producciones sonoras. Con el apoyo de mis papás, pues me compraron mucho equipo que probablemente era innecesario en el sentido mero que teníamos todo en la universidad, ¿no? Mi papá me compró una portaestudio en el 95, Ujú. 96, una portaestudio digital de disco duro de 8 canales Fostex que no había en México. Para los que no sepan qué es un aporte estudio, ¿qué es un aporte Es estudio? una grabadora multicanal Ujú. que era totalmente innecesaria para mis clases, pero era muy relevante para grabar música. Entonces, era, oye, papi, necesito una grabadora. A qué sabrá esa grabadora, no? Y entonces mi papá siempre tuvo la buena voluntad de compartir lo que ganaba Ujú. y darnos todo lo que pudo. Entonces, yo para mis prácticas de radio realmente tenía un equipo muy sobrado, pero que me permitía ir a otros lados, ¿no? Ujú. Ir a grabar bandas en vivo, ir a grabarnos nuestros ensayos, ese tipo de cosas. Ya en la universidad tuve la oportunidad de entrar a una banda que se llamaba SIN, que era con los hermanos Rendón. Entonces, con ellos, esta porta estudio nos servía para llevar todas las pistas y tenía la facilidad de poder sincronizar con código de tiempo a un VHS. Entonces llevábamos visuales en un VHS, Ujú. le dábamos play al VHS, código de tiempo a la multigrabadora, todo en perfecto sync. Y pues ahora no te podías equivocar porque el show estaba corriendo desde un VHS, ¿no? Y así Guau, andábamos ajá. tureando de bar en bar en el Ponías tu 97. película y ibas. Sí, sí. Ujú. El booklet del CD lo hizo uno de los dibujantes de Spider-Man en mexicano. Ujú. Nos hizo todo el booklet como tipo cómic. Y entonces la música era el soundtrack del cómic. Y muchos de estos dibujos estaban animados en el VHS. Entonces eran las intros de cada canción Ujú. que ilustraban un poco el personaje o la historia. Y entonces íbamos con un show completo y cerrado, ¿no? Ahí
de visual, música. Y entonces, explosiones de repente. Era muy, muy elaborada la producción para una bandita de garage. Ujú. Tocábamos medio electrónico, ¿no? Ajá. Pero, pero estaba muy, muy, muy avanzado para esa época, para lo que se hacían en las bandas de garage, ¿no? ¿Recuerdas cuál fue la primera canción o el primer momento en el que grabaste algo? O sea, como el... Sin duda fue la primera grabación que hicimos Jerry y yo. Ujú. Fue con nuestra banda y fue Knocking on the Heaven's Doors, que fue la primera rola que nos aprendimos como banda, ¿no? Ujú. De Guns N' Roses. Porque estaba muy de moda Guns, porque o sea, estábamos vueltos locos con Guns y Metallica en ese momento. Los amábamos y En el baúl de los recuerdos, ¿tienes esa grabación todavía o ya fue de esas cosas que ya... deben de estar ahí porque, y de hecho los traigo en la camioneta porque me estoy mudando. No, ujú. Y tengo todos mis respaldos, pero ya quién sabe si los ¿Quién lean, ¿eh? sabe? Están en CD. Ajá. Tengo muchas grabaciones porque hice muchas grabaciones de bandas de amigos y tengo las sesiones en Pro Tools, pero Pro Tools 5, pues, o sea, o sea, Ya estamos tiene. hablando entre el 94 y 98, Ujú. 97, 98. Ese lapso de 4 o 5 años grabé muchísimas bandas en el estudio que mis papás nos construyeron porque decían, no, es que tú vas a ser publicista, van a tener su agencia de publicidad, entonces nos construyeron ahí en su casa, en la parte trasera, lo que iba a ser nuestro estudio de audio, lo cual nosotros convertimos en nuestra sala de ensayos y estudio de grabación de música. Y en algún momento sí fue, porque sé que te dedicaste a a la publicidad. ¿En algún momento sí usaste ese espacio Para o publicidad, se quedó se quedó como como, estudio musical? se quedó como estudio musical y como cuarto de ensayos porque sí me dediqué, o sea, me sirvió para hacer todas mis prácticas. Ujú. Y yo estaba yendo ahí a Sol Audio a hacer a aprender. Y yo estaba todo el día viendo con lo que hacía Francisco y llegaba a mi casa a las 3 4 de la mañana a practicar, pero solo me funcionó para practicar, Ujú. porque Francisco no me dejaba manejar la computadora. Se levantaba al baño y le ponía candado a la computadora, porque era la única computadora que había y no Claro. había respaldo y si se echaba a perder algo, Se echaba a se echaba perder a perder y... y había sesión una tras otra de 9 de la mañana a 10 de la noche. Ujú. Entonces trabajábamos mucho y yo me la pasaba viendo solamente los primeros 3 meses, me la pasé viendo y llegaba y practicaba en mi casa. Pero al tercer mes me convertí en el ingeniero del estudio. O sea, yo ya hacía sound design al tercer mes de haber entrado con él. Wow. Así fue de vertiginos porque me clavé mucho, o sea, no dormía, no Eres de dormía. eso. Justo te quería preguntar como como tu método. O sea, Híjole. Con sangre. sí, o sea, si no descansas hasta que te quedan las cosas. Soy Ujú. muy obsesivo eh, soy de los que se les mete algo en la cabeza y me frustra no lograrlo, entonces me obsesiono hasta que lo completo. ¿Y cómo te ayudó? Me puede tomar una Ujú. semana, me puede tomar una hora, me puede tomar un año, pero esto insiste. ¿Cómo te ayudó eso a irte abriendo puertas en México? Bueno, sin duda, el estar ahí con Francisco en Sol Audio, que fue el primer año, y Ujú. después él abre Harpa Studio y me toca ser el ingeniero de Harpa. Ya cuando nos mudamos a Harpa, cuando él estaba en la transición de construir Harpa y me dejaba a mí toda la operación de Sol Audio, ¿no? Entonces yo atendía clientes, éramos la recepcionista y yo contra todo el mundo, ¿no? Entonces yo era el que servía cafés, el que servía las botanas y el que operaba el estudio, literal, ¿no? Junto con Dani, el músico, Ujú. y esta chica que nos ayudaba en recepción. Cuando ya logramos abrir Harpa ya se dedicó a administrar y yo me fui encargado del estudio. Entonces fue muy rápido esa transición. Transición. Ahora, cuando ya estábamos con ya como Harpa, estamos hablando que yo estuve 2 años con Harpa y en 2 años yo creo que hice más de 8,000 comerciales, 8,000 comerciales. básicamente. O sea, era una vorágine de trabajo el que teníamos.
y es imposible no agarrar experiencia y velocidad. Y si Harpa llegaba, o sea, estábamos con cliente a las 9 de la mañana y 8 o 9 de la noche se estaba yendo el último, y a esa hora llegaba Harpa con los VHS y con los tres cuartos en formato de video, Ujú. y llegaba y me decía, estos son los de mañana. Y llegaba con 3, 4 comerciales que tenía que hacer 2 opciones de diseño para tenerlos listos para el día siguiente. Entonces, de 9 a 10 de la noche a 3 4 de la mañana, yo ya tenía 8 diseños hechos ¡Qué locura! para poderlos presentar al día siguiente, porque pretrabajábamos el diseño de audio porque no había tiempo de hacerlo con cliente. Entonces, cuando llegaba el cliente era, te pongo el play del opción A, opción B, y ya el cliente decía, bueno, me gusta esto del A, esto y esto del B. Y Harpa lo que hacía era editar ahí en friega, y agarraba y hacía el Frankenstein, ¿no? Sí, La el versión, Franklin C. hacía la versión que ya les gustaba al cliente, grababa el locutor y mezclaba, pero todo el diseño de audio lo había yo hecho en la noche, una noche anterior. O sea, Entonces, sound effects, de música original. la música original la hacía Dani, Ajá. y entonces Dani estaba trabajando en la música y yo estaba trabajando en los efectos, y entonces ya le dejábamos listas las sesiones para que él, Harpa, presentara. ¿Qué programa hacían eso? Pro Tools, En Pro Tools. todo en Pro Tools. Ya dejaban la sesión de Pro Tools hecha con todos los canales. Y Así, aparece. sí, sí. Aparte era Pro Tools viejito. El Pro Tools, te digo que teníamos 16 tracks. 16 voces y era lo único que tenías. Nos hacíamos pelota con 16 tracks. Ujú. Entonces, pues era muy entretenido Ya me ese tema. imagino. Había eh, muchos trucos para ¿Cuánto tiempo estuviste en Harpa? 2 años pasaditos. Mm, Y después de ahí me moví a otro estudio que estaba muy de moda, que se llamaba Pianica. ujú. Entonces hago mi prueba para entrar a Pianica y me acepta, la hice como en diciembre, entro en enero, y ya en ese inter fue cuando ya en mi búsqueda de trabajo visité muchos estudios, me contrataron en dos, empecé el año en un estudio y Pianica me estuvo busque y busque y busque, y entonces ya me convenció y me terminé ¿Había yendo a alguien Pianica. en Pianica que estuviera en Harpa? O sea, ¿cómo te ¿No? diste a conocer? ¿Cómo no te dijeron? No, Oye, es que Harpa tenía mucho trabajo y muchos clientes me reconocen. Yo era el ingeniero de Harpa. En ese momento no había visibilidad. Y entonces, pueblo chico, infierno grande. La realidad es que había muchos estudios de grabación, pero muy pocos de postproducción. Y de postproducción buenos, había menos. Entonces, en aquel momento, estoy hablando hace 30 años, tú sabías quién estaba enfrente de cada consola en cada estudio. Ahorita es como ujú, imposible. Ahorita te dicen, ay, el estudio Perenganito, ay, ¿dónde está? No, pues ese está allá en no sé dónde. Y de repente ya están haciendo publicidad en esa. ujú. No, en aquel momento todo estaba centralizado, todos estábamos cerca de Polanco y había 10, 15, 20 estudios. Y de esos 10, 15, 20 estudios, Harpa estaba en los primeros 5. Entonces, era imposible que no me vieran, Claro. ¿no? Entonces, yo tuve la fortuna de estar en un estudio que era muy visible y nunca necesité pedir chamba. Me llegaban las ofertas. Cuando yo dije, ya no tengo trabajo, ya no voy a estar en Harpa. Y de repente me decían, oye, vente para acá, vente para acá. Fui muy afortunado. He tenido mucha fortuna en ese sentido. Oye, una pregunta. ¿Tú sentías que te explotaban? Yo sé que eras jovial y con... Pues no lo veía de esa forma porque yo sentía que estaba aprendiendo un chorro. Mm, ujú. O sea, ese término de explotación y que ahora está muy marcado para los respetos de los horarios, ¿no? En aquel tiempo era, si no estabas dispuesto a pagar el derecho de piso, no entrabas a la industria. Entonces era algo que tenías que hacer y no, ni siquiera te pasaba por la mente cualquier cosa. De hecho, los primeros 6 meses fui de gratis. No me dieron un solo peso. Yo venía desde Texcoco, pagaba mis comidas, mis pasajes, gasolinas, casetas, Fue tu todo. escuela, o sea, pagaste tu escuela. Pagué mi escuela en ese momento, aprendí muy bien, creo yo. En 6 meses dejé de ir al estudio, regresé a la escuela porque no lo había terminado, y después del semestre que terminé, volví al estudio y ya no salí de ahí.
¿Qué aprendiste? O sea, ahorita estás en Harpa, te pasaste a Pianica. ¿Qué recuerdas de cada uno que hayas aprendido en cada uno? En Harpa me enseñó, Harpa tenía una tendencia mucho a hacer diseño de sonido muy al estilo chileno, porque él es chileno. Entonces él traía la escuela chilena en donde todos los sonidos eran larger than life, muy grandes, un diseño muy, le llaman en el medio muy Star Wars, ¿no? Muchos bushes, muchas explosiones, muy, muy enfatizado el sonido que suene increíblemente grande en comparación a la imagen, ¿no? Ese amor por el diseño de audio, estar generando sonidos raros y ahí comenzaba yo en el 98 a hacer pruebas de sonidos binaurales, cuando pues ni siquiera estaban como, ni siquiera lo considerabas, ¿no? Porque yo estaba haciendo, sacando de fase las reverbs para sentir el sonido acá atrás y ese tipo de cosas raras. Nadie lo apreciaba, la tele era, los comerciales salían en mono, no, o sea, no, ni siquiera había teles en estéreo. Lo sentíamos en el estudio y explorábamos ese tipo de cosas. Esa precisión de tener que hacer diseños en tiempo récords y para un radio tenía 1 hora y para una tele tenía 2 horas para terminar un comercial. O sea, Wow. esa precisión cronometrada la aprendí en Harpa. En Pianica era otro modelo porque Pianica era un estudio más robusto con mucho más tiempo. Pianica ya era legendaria. Ya había tenido generaciones de ingenieros, ya tenía al menos 10 años, yo creo, más o menos, de historia. Un año antes de que yo entrara, tenía 3 turnos de operación, o sea, tenía ingenieros para la mañana, para la tarde y turno nocturno, no paraban. Y tenían, cuando estuvieron asociados con la casa de animación, a lo mejor tenían 80 empleados. Entonces era muy robusto el espacio. Ajá. Era una empresa muy ¿Ahí grande. hacían de todo? O sea, hacían comerciales, series, tal. Ahí no hacían series ni películas que yo tuviera, pero hacían toda la publicidad y hacían mucho jingle porque era principalmente el dueño es músico, entonces el core business era hacer jingle, hacer sound design y cuando estuvieron asociados con la casa de animación, pues hacían como el combo. Cuando yo entro ya no ya se había acabado esa sociedad, estaba como en un renacer este estudio y a mí me tocó volver a darle pues ese movimiento, volver a hacer que volviera a funcionar, porque se acababan de salir los ingenieros que eran como icónicos en ese estudio de la generación anterior a mí, ¿no? Fue muy entretenido esa etapa en Pianica, porque ahí conocí a amigos entrañables, Carlos Cuevas, que ahora es asesor de Dolby en Latinoamérica. Conocí a Carlos Ortega, que tiene su propia agencia de talentos. Muchos de los ingenieros que ahora tienen estudio de propio, pues, incluido yo, salimos de las filas de Pianica. Pianica lo que tenía es que era un semillero creativo. Y entonces tú ibas a Harpa a hacer tu comercial como Fábrica Salchichas, sacábamos una tras otra, eran comerciales en serie. Pero cuando querías ir a concurso, ibas y lo hacías en Pianica. De repente nos llegaban comerciales de Palacio de Hierro, estos Palacios de Hierro que ganaban premios, se hacían ahí. Los comerciales de Corona, estos de la Plaza Roja y la góndola en Venecia, que se veía la corona y comenzaban a cantar Cielito Lindo, esos los hicimos Claro, ahí. sí, sí lo recuerdo. Y la última campaña que hice con Corona fue la de la muralla china con los chinitos vestidos de mariachi y unas trajineras en Alaska. Entonces esos comerciales, esa última campaña me tomó 4 meses hacer el diseño de audio y grabar la música. Preproducir la música, hacer la composición, todo eso les tomó 3 meses y después terminamos grabando en la sala Nesa la orquesta con 50 músicos en surround nativo, o sea, ya microfoneado en surround. Pues ahí aprendí cómo hacer producción fina, ¿no? Con Harpa aprendí a hacer un diseño muy rápido, muy eficaz, pero no malo, o sea, no, Ajá. o sea, que fuera rápido no significa que fuera malo, pero acá sí había mucha más atención al detalle, Más como artesanal, muy, ¿se muy puede ser? artesanal. Ajá. Algo que tenía Pianica que le agradezco mucho es que experimentaba mucho y le gustaba mucho
invertir en tecnología. Y Pianica nació con un synclavier. Un synclavier es un sampler que a la fecha se utiliza en Skywalker Ranch para hacer sound design. Pero ellos lo utilizaban para hacer jingles, ¿no? O sea, al final del día es un sampler y es un sampler muy especial, muy específico, que a la fecha yo creo que tiene mucha mejor conversión análoga a digital que cualquier sistema de grabación actual. Y eso es un sistema de los 70s. Ujú. Pero se quedó obsoleto porque la empresa era muy caro, la empresa quebró, ya no había mantenimiento, una serie. Cada uno que fabricaban se hacía con las piezas de ese año en específico. Entonces, si compraste en un año tenía unas componentes, si comprabas el siguiente año tenía otros componentes. Entonces, Era muy difícil era encontrar. complicado en tener que poderle dar mantenimiento porque tenían que saber en qué año, el modelo, el mes en el que se hizo y tenía que venir alguien a arreglarlo específicamente. Entonces era muy caro el mantenimiento, pero un aparatazo, ¿no? Órale. Era un súper aparato. Entonces ahí es donde yo aprendo a trabajar en multiplataformas porque me tocaba ayudarle a Paco, otro Paco, a Navarrete, con sus composiciones que él las hacía en Synclavier, pero Lalo trabajaba en Digital Performer, pero Pepe trabajaba con Pro Tools y Reason. Entonces yo andaba de software en software y también me tocó un poco de Logic. Entonces ahí me tuve que hacer multitask y además trabajábamos todo outboard. Entonces las máquinas de instrumento eran racks y tenía que trabajar todo con MIDI, con consola automatizada. Había que hacer registros de todos los ecualizadores y todo, porque en la mañana hacíamos un rock, pero en la tarde ya estábamos mezclando una salsa y en la noche ya estábamos haciendo ajustes del rock que habíamos mandado en la mañana y había que otra vez volver a ¿Vivías hacer ahí todo. entonces? Sí, 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 yo trabajaba 18 horas, 16, 18 horas estaba en el estudio, desde con Harpa, ¿eh? Ajá. Pero ya tenía La escuelita la escuelita de del chambear. tiempo, de la chamba. Entonces cuando me vine para acá, de día hacía postproducción. O sea, cuando no estaba con los músicos, estaba haciendo postproducción, estaba haciendo comerciales y luego ya me pasaba a qué se les ofrece, No, chavos, ¿no? como Fiona, ¿no? De día soy una y de Sí, noche tal soy otra. cual, sí. Oye, ¿cuándo decidiste hacerte independiente? O sea, ¿cuándo dijiste ya chole esto? ¿Sí fue por ya estoy harto o fue quiero algo más? Pues mira, ya habíamos tenido un amigo que trabajaba ahí en Pianica, un compañero de trabajo de ahí, y yo habíamos tenido la intención de hacer algo fuera. Pero no había un plan como tal. Yo estaba increíblemente bien ahí. O sea, yo me iba muy bien ahí. Paco, al haber logrado durante muchos años muchos premios en Cannes, tenía muchas menciones en el área de publicidad, muchos premios de círculo creativo, tenía mucho reconocimiento. Ahí de repente eh, comenzó a haber cosas turbias administrativas y Mm. comenzó a tener muchos problemas legales y llegó un punto en el cual provocamos una demanda laboral y terminamos detenidos. Ah, sí. Sí, de- demandamos laboralmente por cosas injustas que estaban haciendo Ajá. y su respuesta fue, nos demandó porque le robamos el Nextel que nos dio para comunicarse con nosotros, ¿no? Entonces, terminando ese lapsus, pues la verdad es que no prosperó, fue cambiando su versión, primero robo, luego abuso de confianza y al final tuvo que recuperar las cosas, no tenía factura y sus propios testigos confirmaron nuestra versión, eran herramientas de trabajo. Ujú. Entonces no prosperó la demanda, no, no salí o no emprendí por voluntad propia, fue este problema. Oh, ya, Si ya, no, yo ya. hubiera seguido muchos Estabas años muy ahí, estaba contento ahí. muy contento. Estábamos terminando de instalar y de echar a andar los nuevos estudios en Las Lomas, ¿no? Y yo estaba en esos planes, por supuesto, pero me metí a defender a mi equipo de trabajo porque había cosas injustas para el equipo de trabajo. Y eso me obliga a emprender, ¿no? Que también fue una etapa nueva. Yo nunca había estado en un problema legal y entonces eso también te da mucho estómago
para hacer, Ajá. para dar los nuevos pasos, ¿no? Ajá. Ahí yo me mudo ah, con, con conocidos y asistentes que había tenido ahí en el mismo Pianica y en otros estudios. Nos juntamos y hacemos una casa de animación que se llama Linterna. Linterna. A mí me habías contado que habías hecho también algo de locutores. Eso fue después. Oh. Linterna, inmediatamente después de Pianica, me paso a Linterna. Entonces hicimos un estudio ahí en Las Lomas. Ahí en Las Lomas eh, teníamos una célula de animadores y ilustradores y el estudio de grabación. Y en el estudio hacíamos muchas grabaciones de larga distancia, grabaciones remotas con ISDN. Ujú. ISDN era una tecnología que en aquel momento le llamaban fibra óptica. Era grabar por fibra óptica locutores en México, pero que los estaban grabando en otro punto. Puede ser en Estados Unidos o en cualquier ¿Tú lado. recibías la señal aquí en México? No, yo la mandaba. Tú Yo mandabas tenía el locutor en mi cabina Ajá. y ellos, el cliente o el estudio que me contrataba, estaba cachando esa señal y estaban dando dirección en tiempo real. ¿Cómo para qué se necesitaba eso? O sea, Mercado hispano, pues, principalmente. O sea, las agencias de publicidad en Estados Unidos necesitaban una voz con acento neutro Mm, y en lugar de, de tener un acento medio neutro, medio que sonaba medio cubano, medio puertorriqueño, o lo que ujú. sea, y no volaban Al al, talento al para allá. talento. Contrataban un estudio, les salía más barato contratar el estudio y tener el talento local con un acento como el que necesitaban, Ok. ¿no? Entonces grabábamos muchos comerciales para el mercado hispano en Estados Unidos. Desde Pianica, lo comencé a hacer en el 2000, Ujú. pero ya cuando yo estuve 8 años en Pianica, ya para el 2008, finales del 2008 que me salgo, abro Linterna Linterna. con estos cuates Ajá. y comienzo pues una nueva etapa donde ya hacemos este servicio, lo integramos a nuestro pool, hacemos mezcla de películas, abrimos con una película, de hecho, el estudio, y de ahí pues mucha producción in-house. Ellos trabajaban para Televisa, entonces tenían mucha producción de identidad de Televisa, trabajaban en el departamento de imagen institucional, entonces se hacían muchas cosas y terminamos rebotándolo el audio ahí en Linterna. Ahí con ellos estuve unos años, después abro esta nueva etapa con agencia de locución, con Zulma. Se termina de concretar una relación con la comunidad de locutores en México, ¿no? Entonces, ahí termino yo de afianzar mi posición como un capacitador para locutores. A muchos les enseñaba cómo grabarse, cómo microfonearse, les daba cursos de todo. Y eso es una etapa que también ha sido bien padre, estar involucrado con toda la comunidad de locución de comercial y de locución de doblaje para como capacitando, pero también teniendo una relación y teniendo amistades con ellos, entonces está bien padre. Robert, quiero preguntarte algo porque fíjate que tengo una duda. Yo trabajé mucho tiempo en el tema de la postproducción en México. Existen unas malas prácticas. Normalmente para la postproducción es como lo último que dejan dentro del presupuesto y normalmente es lo que salva al proyecto, ¿no? Claro, Y al igual al audio. Yo creo que el audio dentro de todo es para mí es el más importante porque puede no haber nada enfrente, pero con un buen audio, un diseño, sabes qué está pasando en pantalla. Y a veces yo siento que no le dan el valor. ¿Tú cómo has vivido eso aquí en México? depende de el tipo de proyecto, la importancia del audio. Muchas veces eh, para el productor es más importante la historia, la narrativa, la imagen, y el audio no es que lo menosprecien, es que simple y sencillamente no es prioridad. Y eso nos coloca a nosotros como, o desde su visión para ese proyecto, como un simple operador. Y eso lo transmite, se traduce en el presupuesto que le asignan, ¿no? Sin embargo, hay otros tipos de proyectos en los cuales el audio cobra la relevancia
que nosotros quisiéramos que estuviera en todos los proyectos. Y entonces ahí sí te invitan desde las primeras pláticas del guión para poder generar esta narrativa sonora, hacer un diseño con base en las ideas que se están planteando desde guión. Y entonces esos proyectos son en los que todo el diseñador sonoro quisiera estar, donde Mm. te involucran desde el inicio, estás al pendiente, estás generando ideas, comentándolas con el director, hay un proceso de maduración del sonido, y ya cuando llegas a la postproducción, pues ya pasaron meses en los que en los que tuviste tiempo de idear, de probar diferentes caminos. Y eso es lo que nosotros vemos en los detrás de cámaras de las películas de Hollywood, ¿no? Cuando ya vemos cómo se hizo la película de Dune y vemos que está Mangini mostrándonos con su proceso, decimos, wow, yo quiero estar en ese tipo de procesos, ¿no? Esos procesos ya están llegando a México, ya estamos posicionando ese tipo de procesos tanto para series como para películas, Para pero no estar dentro de la preproducción. para estar dentro, desde la Desde preproducción, la ¿no? preproducción. Ajá. Pero no hay duda de que no es el estándar, ¿no? Ujú. Los productores y los showrunners siguen buscando un ahorro significativo y tratan de producir más con la menor cantidad de dinero y están en una posición correcta. Sin embargo, le invierten los que creen que el sonido puede aportar más y los que le dan ese valor, ¿no? Básicamente. ¿Cómo lo percibo yo? Pues he estado en todos, en todo tipo de proyectos, desde el proyecto en el que te dicen, oye, págame por dejarte chambear. Así literal, ¿no? Sí. Te voy a dar esta chamba, pero me debes tanto, ¿no? Ujú. Y también he estado en los proyectos que tan bonitos y que en los que quieres estar son hermosos, pero tampoco hay tanta lana. Ujú. Y en los que son hermosos y hay mucha lana, ¿no? Entonces me ha tocado he tenido la fortuna de poder colaborar en los tres. Y los tres te dejan una satisfacción diferente, pero siempre me dejan satisfacción, porque puedes ser fábrica de salchichas, o puedes ir a concursar en premios, o puedes quedarte con la satisfacción. Qué chingón suena, no tuvo éxito, pero me la rifé, ¿no? Y suena increíble, Eso ¿no? quería preguntarte. ¿Has hecho series, películas, documentales, pero tienes alguna afinidad por alguno en específico? Pues estos que comentaba de Corona, Ujú. para el momento en el que lo hicimos, es la producción más grande en la que he estado. En el sentido de, pues, tener que grabar la orquesta, coordinar la sala Nesa, hacer todos los preparativos y la aprobación con agencia de las maquetas, tener que, digo, no lo hice yo, lo hizo todo un equipo de trabajo, ¿no? Claro. Había 3 productores musicales involucrados, todo un equipo de producción. A mí me tocó la parte de la postproducción del sound design y la parte de la grabación y mezcla de la orquesta. Debo aclarar, todo se hace con un equipo, ¿no? No, ojalá lo pudiera hacer solo. este, o sea, ojalá tuviera la capacidad de hacerlo solo, ¿no? Eso, para ese momento, fue una de las producciones más grandes. En uno de esos momentos de la vida, de repente suena el teléfono y me dicen, oye, necesitamos grabar ADR mañana. Sí, claro que sí. Y de repente llega Danny Houston al estudio. Danny Houston, para quien no sepa, es en Wolverine Orígenes, Ujú. es el Striker, el personaje de Striker. Entonces de repente llega 2 días a grabar conmigo ADRs para una película en Roma y yo estoy conectado 2 días con Roma haciendo ADRs. Termina la grabación, nos despedimos y de repente me vuelven a tocar el estudio y me regresa y me dice, oye, ¿me puedes dar tu tarjeta? Porque quiero recomendarte con mis amigos cuando necesiten grabar en México. Y entonces, pues, ¿qué más quieres, no? O Ah, sea, ajá, sí. un director y actor internacional que ha grabado en donde ha querido y que ha estado en otro, que de repente regrese y te diga, bueno, Te voy a recomendar. eso está chido, ¿no? Pues ahorita estoy muy satisfecho. Este año, 2026, estrenamos un mes, enero, febrero y marzo, una producción diferente en una plataforma diferente.
Para enero estrenamos El Niñero, temporada 3, en Netflix. En febrero estrenamos Bodas S.A. en ViX. Y en marzo se estrenó Sabores de Libertad, que es una serie de documentales Ujú. en Prime, en México. Y una película gringa que en la que hicimos Follies, The Calling Witch, se estrenó en Prime, Estados Unidos. Entonces, así empezamos de 2026 Wow. y está entretenido. O sea, Ajá. todo 2025 nos la pasamos sin dormir, pero el 26 estuvo muy lindo en los De todos los estrenos, ¿no? estrenos. ¿Cuánto tiempo te tardas? O sea, según, yo sé que según El Sapo la Pedrada, pero por ejemplo en esta última película que dijiste que se estrena en Prime Estados Unidos, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer? Pues nos tardamos 2 semanas ¿2 semanas? en hacer el proceso que nos encargaron, que fue hacer todos los folies, ¿no? Pero Pues, ¿una película de cuánto tiempo? en 90 minutos. 2 semanas para 90 minutos Claro, de fue un película. equipo, ¿no? O sea, hicimos, entre 4 personas hicimos todos los folies. No, bueno, pues, o sea, sí, pero si lo vamos en tiempos, ¿cuánto tiempo te tardabas esto hace No, 15 sí, años? no, hace 15 años era un mes, mínimo. Cuando fuimos a la sala Churubusco, me acuerdo que contaste la historia, digo, nada más para que haya proporción de la gente que no tiene idea, que contabas que se hacían estos como loops en... Sí, no, ahí eran años. Sí, que me O sea, dice, cuando Star que Wars se estuvimos, estrenó... ajá, que estuvimos en la sala donde Gavira hacía sus gavirazos, sus folies, Ujú, que ganó el Oscar del por El exorcismo, Exorcista. por el exorcista. En ese tiempo se tardaban 3, 4 años en hacer los folies de una película. Entonces, pues hacías 10 películas y tenía sentido que te premiaran porque pues, te dedicabas años, ¿no? Ahora dedicas menos, también tiene sentido que ganemos, que nos reconozcan, pero nos Pero tardamos menos. La sí, tecnología ayuda no da la bastante. oportunidad que hagas más proyectos, eso es definitivo, pero la artesanía y todo Sí, por el supuesto. sentido del... Ahorita, ahorita el flujo de trabajo nos permite dividir en áreas y entonces las áreas principales son diálogos, ambientes, folies, efectos y la mezcla. Y más o menos para una serie, entre 1 y 2 semanas por proceso, ¿no? Cuando hay buen presupuesto, 2 semanas. Cuando está medio apretado, sacrificas un poco, pero podríamos sacar. En la primera semana se hacen todos los procesos editoriales, es decir, editas efectos, editas ambientes, editas los diálogos. Y para la segunda semana ya estás mezclando el capítulo. Estamos hablando de un capítulo de 45 45 minutos, ¿no? minutos. Entonces, una semana haciendo los procesos de diseño y edición de limpieza de diálogos y la siguiente semana una mezcla. Y vas escalonado. Para la segunda semana que estás mezclando, el equipo está trabajando en el siguiente capítulo todos los procesos editoriales. Y entonces, haciéndolo de esta forma, nos toma un promedio de 3 meses y medio, 4, por los ajustes que se van generando, hacer una serie de 8 capítulos. Más o menos, y más, si sumas los controles de calidad, los idas y vueltas, Ujú. súmale un mes más. Entonces, entre 5 meses promedio, te toma hacer una serie De 8 capítulos, de más o ocho menos. capítulos. Y una película te toma 3 meses, de 2 a 3 meses, más o Órale. menos. Bueno, también es un tramote hablando que es Sí, o mucho más sea, tiempo. no, pero bueno, si comparas una serie de 8 capítulos de 40 minutos, pues son Estás- 300 minutos contra 120 que dura una película. El detalle, cuando estás hace serie, es un proceso diferente porque vas contra el tiempo de las entregas. Ujú. Cuando haces cine, hay mucho más, como no hay una fecha límite para el estreno, por lo menos cuando lo están, eh, em, al menos en las que me han tocado, no hay una fecha estimada, pero no está escrita en piedra. Entonces, te permite jugar más y experimentar un poquito más y darle más detalle a la película. La película sin duda necesita un proceso mucho más detallado y una serie lo que te enfocas es en que suene bien, que funcione, que puedas tener un control de los elementos
en una película lo que estás intentando es tener mucho más impacto, mucho más dinámica, eso es un trabajo artesanal, un poco más dedicado y diferente. Entonces, por eso a lo mejor dedicas el mismo tiempo en menos cantidad de minutos, ¿no? Ujú. Finales de proyecto. Wow, qué locura. Oye, hay gente que se quiere dedicar a esto, que está entrenándose diario, entre ellos nuestros compañeritos de aquí. ¿Qué consejo les darías tú? O sea, ¿qué sugerencia de uso podrías darle a toda esta gente que de repente está haciendo y se cabizbajea por algo que le haya pasado? Tú desde donde has vivido y desde donde ves las cosas, ¿qué sugerencia de uso le podrías dar a toda la gente que se quiere dedicar a esto? Híjole, bueno, que no se desanimen, hay muchas áreas de oportunidad. La especialización, sin duda, es una cuestión en la que se deben de enfocar. A mí me ha tocado recorrer el camino de todos los pasos, ¿no? O sea, literal, empecé en un proceso, luego me pasé al otro, luego me pasé al otro, me tuve que ir especializando en cada área para poder saber qué pedir y cómo dar, ¿no? Ujú. Cómo entregar y qué pedir. La realidad es que yo veo que las nuevas generaciones quieren comerse el mundo en 3 meses y a mí me ha costado 30 años poder entender. Yo no sé si es generacional, pero porque el tema de mi generación no había tanta información y ahorita la tienen toda a A la mano. disposición. Ujú. Eh, Muchos procesos que eran demasiado complejos de entender, de imaginar, demasiado abstractos. Me costó mucho entrenamiento auditivo y eso es básicamente lo que le recomendaría a las nuevas generaciones, ¿no? Me llegan a mí al estudio de repente a hacer prácticas profesionales de varias escuelas y cada escuela tiene fortalezas, pero el común denominador es que llegan editando muy rápido, llegan teniendo mucha pericia en logística, llegan conociendo mucha teoría de física y matemáticas, pero lo último que hacen es darle play y escuchar para saber qué tienen que hacer. Muchas Ok. veces comienzan a editar sin haberle dado play para escuchar. Comienzan a editar con la forma de onda. El primer comentario, sugerencia es: eduquen el oído, aprendan a escuchar. Segunda, especialícense en procesos específicos de su área. Si quieren hacer un solo proceso, está bien. Si quieren dominar varios procesos, vayan paso a paso. Ujú. Y la constancia. La constancia, no se venzan porque el primer error es no sentirnos suficientes. Y la realidad es que todos tenemos procesos diferentes. Si Robert no hiciera audio hoy en día, ¿qué harías? Me la pasaría, sería ya tendría un podcast de la ruta de las garnachas porque me encanta comer. Yo hubiera sido el pionero, pero estaba encerrado en mi cuevita. Ya. No, me gustan muchas cosas. Yo soy el Rafa el demoledor y luego me convierto en Bob el constructor y me gusta estar rompiendo y arreglando cosas. Entonces, Ujú. eh, creo que hubiera hecho algo así. Me gusta mucho la construcción, la remodelación, entonces me gusta destruir casas y paredes y luego dejarlas bonitas. ¿Qué sigue para Robert? Pues tengo muchos planes. Eh, o sea, tengo 30 años dedicándome al audio y principalmente el core business fue publicidad, ¿no? O audio para empresas privadas, ¿no? Ya sea, llámese medios institucionales, de entretenimiento. Y desde hace 5 o 6 años comencé a probar el tema del audio narrativo para series y películas. Tengo 2 años queriendo, no me ha dejado la cantidad de trabajo que afortunadamente llegó, pero tengo 2 años queriendo hacer sound design para videojuegos. O sea, yo soy muy entusiasta de videojuegos, yo programo videojuegos, aprendí a manejar Unity empíricamente. Entonces, ya he programado un par de videojuegos y quiero hacer sound design. Me gustaría abrir un departamento de audio para videojuegos. Entonces, pues ese es un plan que espero poder cumplir en esta vida. Ujú. Me gusta mucho la tecnología. Eh,
Entonces, pues creo que va por ahí el camino, ¿no? Sobre todo videojuegos, entretenimiento. Ujú. O sea, entretenimiento voy a seguir, videojuegos me llama mucho. ¿Cómo te ves entonces en unos 10 años? Ah, Porque esto se queda como una cápsula del tiempo para claro, dentro de 10 para en 10 años años regresar y contarte saber. cómo me fue. Ujú, Fíjate que en 10 años yo esperaría haber cumplido, haber ganado ya varios premios de videojuego, ujú. ¿no? No solamente en el sound design, sino también en jugándolo, ¿no? O sea, tener mi equipo de gaming, Ajá. no lo veo descabellado, lo he pensado varias veces. Wow. Órale, no sabía que tan así era tu pasión el gaming. Sí, de hecho, en esas cuestiones, como anécdota, hace muchos años salió el Resident Evil 1 para PlayStation Mm, clásico y voy, remasterizado. y voy Ajá. a comprarlo, ¿no? O sea, la primera versión que Sí, salió, sí, ¿no? sí. Entonces, voy y lo compro porque lo vi en una casa de post en San Pedro. Me impresionó mucho el juego. Lo estábamos jugando en un proyector y con los sonidos del estudio. Y no, bueno, nos pusimos una espantada ahí con los monstruos. Y fui y me lo compré. Y literal, abrí la caja y yo iba a trabajar de 9 de la mañana a 12 1 de la mañana y llegaba a esa hora a jugarlo. Y me daban las 5 o 6 de la mañana y me tenía que levantar otra vez o sea, dejaba el juego para irme a trabajar En vivo. en vivo. Y así duró una semana. Entonces agarré el PlayStation, lo guardé y se quedó ahí hasta el fondo del closet para no tener la tentación de volverlo a abrir. Y así se quedó varios años, ¿eh? Pero así de obsesivo soy con Así los de. videojuegos. Wow. Si podría no dormir una semana jugando, no importa qué. Con mi hijo ya cuando fue creciendo, con Iñaki, de repente teníamos dinámicas de God of Wars. Vamos a jugar God of Wars y de repente terminábamos el juego en un día completo, ¿no? O sea, Ajá. The Force Unleashed lo terminamos, lo Ajá. abrimos en Navidad, The Force Unleashed, lo abrimos en una hora y media y ya estaba terminado el juego. O sea, así Así de de adictos. adictos somos para los videojuegos. Oye, Robert, para ti, ya vamos cerrando este capítulo, pero quiero preguntarte, ¿para ti qué es renacer? Renacer es tomar todas las experiencias que has tenido a lo largo de tu vida y transformarlas en un nuevo objetivo, ¿no? Y para mí es como renacer diario, porque todos los días tengo un proceso de repensar de dónde vengo y evaluar si estoy tomando las decisiones necesarias, las decisiones correctas y fijar y plantear objetivos y evaluar esos objetivos todos los días. Entonces todos los días siento que renazco porque todos los días hay que tomar decisiones. Entonces no es un proceso que sea único, yo creo que es un proceso que todos los días estamos evaluando. Ok. Pues vamos a dar final, nada más quiero que me digas si tienes alguna frase de esas que escuchas, que te hagan mucho sentido, que pueda describir tu vida, cómo eres. Si esto fuera el inicio de una película, fuera lo que escuchas como inicio, no fue el principio. Realmente inició cuando dijiste rec. Y eso sucedió muchos momentos atrás. Entonces, lo que ves ahora realmente inició en etapas anteriores y yo creo que tenemos el- la obligación de contar de dónde venimos y dónde vamos para transmitir un poquito del conocimiento, de la experiencia o de la falta de experiencia para que sirva de ejemplo o no. Entonces, lo que ves ahora inició antes, hace muchos días, meses, años, y la historia que cuentas hoy en realidad comenzó mucho antes.
Muchas gracias, Robert. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Renacer. No quiero irme sin antes agradecer, y no había hecho esto, pero a nuestros Inges de audio que están aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Marianne. Gracias, Güero, por estar siempre aquí y darle mucha calidad a esto. Pues muchísimas gracias. Gracias, Robert. Voy a hacer esto otra vez. Ahí está. Y así nos despedimos. Hasta la próxima.